Dicen que nadie nace frío, que nadie llega al mundo con el corazón cerrado y las emociones escondidas. Pero hay historias que no enfrían, queman. Quemaron tan profundo que lo que quedó fue hielo. Te volviste fría, pero no por gusto, no por moda, no por actitud. Te volviste fría porque antes fuiste demasiado buena. Y ese es el error que pocos reconocen. Ser luz en un mundo lleno de personas que disfrutan apagarla. Séneca decía que a quien mucho se le exige, mucho se le suele perder. Tú diste más que tiempo, diste alma. Y la gente, en vez de cuidarla, la partió. Este documental no es sobre dolor, es sobre transformación, sobre cómo el corazón se rompe, pero también se reconstruye, sobre cómo una persona pasa de ser demasiado noble a convertirse en alguien que aprendió a protegerse. Porque, como decía Marco Aurelio, el daño no está en lo que te hacen, sino en cómo permites que te marque. Y hoy tú eres la prueba viviente de que uno se cansa y cambia. Así que empecemos. Antes de volverte fría, fuiste luz. Fuiste esa persona que ofrecía más de lo que tenía, que abría la puerta, el corazón y hasta las partes que nadie veía. Fuiste noble, fuiste genuina. Y ese fue el principio de tu herida. Porque siempre es así. Los de alma limpia creen que todos respiran igual. Pero el mundo está lleno de manos que reciben y muy pocas que regresan lo que toman. Epicteto dijo una vez que no esperes que la vida te trate como tú tratas a otros. Pero tú aún no sabías eso. Aún no comprendías que la bondad sin límites atrae a los que no tienen límite para herir. En ese tiempo, tú dabas todo. Consejo, apoyo, tiempo, palabras, cariño. Tu corazón se convirtió en refugio para personas que nunca te ofrecieron un techo emocional a ti. Les abriste puertas que ellos nunca te abrirían. Les diste confianza cuando ellos solo buscaban comodidad. Y así, poco a poco, sin darte cuenta, te ibas quedando vacía. La gente no lo notó, porque la gente rara vez nota el cansancio emocional de quien nunca reclama, de quien siempre está ahí, de quien se rompe en silencio para sostener a otros. Marco Aurelio decía que lo que hacemos por los demás es elección, lo que esperamos recibir es ilusión. Y tú vivías de ilusiones, la ilusión de que te valorarían, la ilusión de que te cuidarían, la ilusión de que algún día te devolverían la mitad de lo que diste. Pero ese día no llegó. Ese fue el origen, el punto donde tu buen corazón empezó a sentir el peso del desgaste, el inicio del cansancio que más tarde se convertiría en cambio. Porque todo empieza así, dando demasiado, hasta que algo dentro de ti se quiebra. Todo ser humano tiene un límite, pero nadie sabe dónde está hasta que alguien lo empuja demasiado. Y ese día llegó para ti. No fue un grito, no fue una pelea, ni siquiera fue un final dramático. No, el quiebre casi siempre llega en silencio. Fue cuando diste lo último que te quedaba, cuando entregaste la última pieza de confianza que quedaba en tu pecho, y aún así, no la valoraron. Ese fue el instante, el momento donde algo dentro de ti se rompió y ya no sonó a cristal, sonó a cansancio. Epicteto decía que no es lo que te hacen, es lo que tú permites que continúe. Y tú te diste cuenta, de golpe, de que habías permitido demasiado. Habías tolerado ausencias, habías justificado egoísmos, habías perdonado heridas que nadie siquiera intentó reparar. Ese fue el quiebre, cuando entendiste que ser buena persona no es aguantarlo todo, es saber cuándo marcharte. Y entonces, algo cambió. La sonrisa dejó de ser automática, la disposición dejó de ser inmediata, el corazón dejó de estar disponible para cualquiera. Marco Aurelio decía que el alma se tiñe con los pensamientos que sostiene, y los tuyos, por primera vez, dejaron de ser ¿qué más puedo dar?
y se convirtieron en cómo me protejo de nuevo. Fue ahí, en ese punto exacto, donde tu historia dejó de ser la de una persona que se dejaba romper y pasó a ser la de alguien que aprendió a reconstruirse. Porque uno no se vuelve frío por orgullo, sino por supervivencia. Ese quiebre fue el comienzo de tu transformación. Después del quiebre, ya nada volvió a ser igual. La gente piensa que volverte fría fue una elección, que simplemente despertaste un día sin sentimientos, que te endureciste porque sí. Pero no, tu frialdad no nació de la nada, nació de una acumulación. De decepciones, de traiciones pequeñas, de silencios que dolieron más que 1000 palabras, de un cansancio emocional que nadie vio, de un amor propio que estaba pidiendo auxilio. Ahí empezó tu transformación. Epicteto decía que cuando no puedas cambiar a los demás, cambia tu respuesta hacia ellos. Y eso hiciste. Comenzaste a hablar menos, comenzaste a observar más. Comenzaste a dar solo lo justo, no porque ya no sintieras, sino porque sentiste demasiado durante demasiado tiempo. La gente confundió tu silencio con orgullo, tu distancia con arrogancia, tu calma con indiferencia. No sabían que detrás de esa frialdad había una persona que estuvo demasiado disponible, demasiado abierta, demasiado entregada y que se cansó de salir herida. Fue en ese proceso donde aprendiste algo profundamente estoico. Marco Aurelio decía que la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. No te volviste fría para herir, te volviste fría para no volver a romperte. Y esa es la verdad que pocos entienden. La frialdad no es falta de amor, es un mecanismo de supervivencia. Es la nueva armadura de alguien que alguna vez fue de cristal. Aprendiste a poner límites, aprendiste a decir no, aprendiste a dejar de salvar a quien no se salva a sí mismo y aprendiste que quien te quiere, te cuida, no te desgasta. Así nació tu frialdad, no como un muro, sino como un filtro, una manera de proteger el poco calor que te quedaba. Tu corazón no dejó de sentir, solo dejó de regalarse. Y entonces, después de todo, después del dolor, después del quiebre, después del cansancio emocional que cambió tu manera de mirar el mundo, llegó algo que nunca imaginaste: la calma. Una calma diferente, una calma dura, una calma que no se compra ni se hereda, se conquista. Séneca decía que el fuego prueba el oro, la adversidad prueba al valiente. Y tú pasaste por el fuego, pasaste por decepciones que apagaron partes de ti para encender otras más fuertes. Pasaste por personas que no supieron valorarte para aprender a valorarte tú. Ese fue tu renacimiento. Ya no das de más, ya no curas heridas que no te pertenecen, ya no cargas corazones ajenos mientras el tuyo sangra, ya no esperas que la gente sea como tú. Ahora lo ves todo con más distancia, más claridad, más fuerza. Tu frialdad no es un castigo, es un filtro, un guardián, un recordatorio, porque entendiste algo que muy pocos comprenden. No se trata de cerrar el corazón, se trata de abrirlo solo a quienes realmente lo cuidan. Y ese es el mensaje que hoy dejas al mundo, que ser bueno no significa dejarse romper, que amar no significa olvidarse de uno mismo, que ayudar no significa permitir que otros te desgasten. La gente dirá que cambiaste, pero la verdad es que por primera vez regresaste a ti. Marco Aurelio lo dijo con una claridad brutal, que decía que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y tú dejaste de pensar en quienes te destruyeron para comenzar a pensar en quién te reconstruyó. Tú misma. Este no es un final triste, es un final estoico, un final que golpea y despierta, el final de una historia donde te quebraste, pero volviste más fuerte que nunca. Te volviste fría, porque aprendiste a hacer fuego donde antes eras ceniza.
Antes de que este documental termine, respira un segundo y mírate por dentro. Si algo de lo que viste aquí tocó tu alma, si una frase te abrió los ojos, si una historia te recordó lo que vales, entonces no dejes que esto quede aquí. Suscríbete, porque no sabemos cuándo volveremos a vernos, ni qué mensaje podría cambiar tu vida la próxima vez. Dale like para que esta historia llegue a alguien que tal vez hoy lo necesita más que tú. Y recuerda, lo que aprendes aquí vive contigo, pero también puede salvar a alguien más. Nos vemos pronto, o quizá nos encontremos en el momento exacto en que tu alma lo necesite. Que Dios te bendiga.